Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Quirón, el senador herido de la astrología. Así es. Usaremos principalmente el libro Melanie Reinhardt, Quirón, como guía en esta inmersión profunda. Y bueno, Quirón es una figura fascinante llena de paradojas. ¿Cómo puede alguien ser un sanador si él mismo está herido? Esa es la esencia misma del arquetipo de Quirón. Nos enseña que la sanación profunda a menudo nace de nuestras propias heridas. No se trata de negar el dolor, sino de transformarlo en sabiduría y compasión. Para comprender mejor esta idea, empecemos por el mito de Quirón. ¿Puedes contarnos un poco sobre su historia? Claro que sí. Quirón era hijo de la ninfa Filira y del titán Cronos. Su nacimiento fue bastante inusual. Cronos, para seducir a Filira, se transformó en caballo, y al verse descubierto, la abandonó. Filira, horrorizada al dar a luz a un centauro, un ser mitad hombre y mitad caballo, también lo abandonó. Imagínate el impacto de este abandono en la psique de Quirón. Desde su origen, simboliza la herida del rechazo y la búsqueda de pertenencia. Precisamente. A pesar de este comienzo difícil, Quirón fue adoptado por Apolo, dios de la música, la poesía y la sanación. Bajo su tutela, Quirón desarrolló sus habilidades como sanador y se convirtió en maestro de héroes como Aquiles, Jasón y Asclepio. Qué contraste tan interesante. Rechazado por sus padres, se convierte en maestro y guía para otros, enseñándoles el arte de la sanación y la superación. Sí, pero la ironía es que Quirón, a pesar de su sabiduría y habilidades, cargaba con una herida incurable, causada por una flecha envenenada de su propio discípulo Hércules. El maestro sanador incapaz de sanarse a sí mismo. Exactamente. Y aquí vemos la esencia del arquetipo de Quirón. Sanar a otros a partir de nuestras propias heridas, aceptando nuestra vulnerabilidad como parte del camino. Su sacrificio final renunciando a su inmortalidad para liberarse del dolor. También es un símbolo poderoso. Sí, nos recuerda que la búsqueda de la sanación a menudo implica un proceso de muerte o renacimiento, similar al viaje del chamán. ¿Y cómo se relaciona este viaje chamánico con la vida cotidiana de las personas? El chamán viaja a través de diferentes mundos, enfrentando sus miedos y demonios para obtener conocimiento y poder, senador. De igual manera, la energía de Quirón nos invita a explorar nuestro propio mundo interior, enfrentando nuestras heridas y sombras para encontrar nuestra propia medicina. Hablando de medicina, ¿cómo se traduce todo esto a la astrología? ¿Cómo podemos identificar a Quirón en la carta natal? En la carta natal, la posición de Quirón por signo y casa nos indica el área de la vida donde experimentaremos dolor y frustración, pero también donde tenemos el potencial de desarrollar nuestros dones y contribuir al mundo de una manera única. Es decir, la herida y el don van de la mano. Exactamente. Es como si la herida nos señalara el camino hacia nuestro propósito, hacia aquello que vinimos a sanar en nosotros mismos y en el mundo. Y para entender mejor esta idea, me gustaría explorar cómo se manifiesta Quirón en diferentes áreas de la vida. Comencemos con las casas astrológicas. ¿Podrías explicarnos cómo la casa donde se ubica Quirón influye en la expresión de su energía? Claro que sí. Las casas astrológicas representan diferentes áreas de la vida, como la personalidad, las relaciones, el trabajo, la espiritualidad, etc. La casa donde se ubica Quirón nos indica el ámbito donde la dinámica del senador herido se manifestará con mayor intensidad. Por ejemplo, ¿qué significa tener a Quirón en la casa 7, la casa de las relaciones? Quirón en la casa 7 puede indicar una profunda sensibilidad en las relaciones, una tendencia a atraer parejas que reflejan nuestras propias heridas, o experimentar desafíos que nos invitan a sanar patrones de codependencia o apego. Es como si las relaciones se convirtieran en un espejo de nuestras propias heridas emocionales. Exacto, pero también puede indicar una gran capacidad para la empatía y la compasión en las relaciones, un don para ayudar a otros a sanar sus propias heridas, a través del amor y la comprensión. Entonces, Quirón en la casa 7 puede ser tanto un desafío como una oportunidad para el crecimiento personal y la sanación en las relaciones. Precisamente, y así sucede con cada casa astrológica. Quirón nos muestra dónde necesitamos sanar y dónde podemos ofrecer nuestra medicina al mundo. Me parece fascinante. Entonces, además de la casa, ¿qué otros factores influyen en la forma en que se expresa Quirón en la carta natal? Los aspectos que Quirón forma con otros planetas también son muy importantes. Estos aspectos revelan cómo la energía de Quirón interactúa con las energías de otros planetas, creando una dinámica única en la psique del individuo. ¿Podrías darnos un ejemplo? Digamos, ¿qué sucede cuando Quirón forma un aspecto con el Sol? Un aspecto entre Quirón y el Sol puede manifestarse como una herida en la autoexpresión, una dificultad para brillar o para conectar con la propia identidad. Puede haber una sensación de no ser lo suficientemente bueno o de no merecer el éxito. Pero al mismo tiempo, esta configuración puede impulsar a la persona a buscar su propia luz, a desarrollar su creatividad y a encontrar su lugar en el mundo. Exactamente. Y así sucede con cada aspecto que Quirón forma con otros planetas. Cada combinación crea una dinámica particular que requiere ser explorada con atención.
Para comprender sus implicaciones en la vida de la persona, Es como si Quirón nos estuviera mostrando un mapa de nuestras heridas y de nuestro potencial de sanación. Sí, y este mapa nos invita a un viaje de autoconocimiento y transformación. Me encanta esta idea de Quirón como un guía en nuestro camino de sanación. Y para continuar explorando este fascinante tema, en la próxima parte de nuestro Deep Dive hablaremos sobre los tránsitos de Quirón. Esos momentos en que la energía del sanador herido se activa en nuestras vidas, trayendo a la superficie nuestras heridas y ofreciéndonos oportunidades para sanar y crecer. No se lo pierdan. Retomando nuestra conversación sobre Quirón, ahora vamos a explorar cómo su energía se activa en nuestras vidas a través de los tránsitos. Me parece un tema súper interesante. ¿Podrías explicarnos qué son exactamente los tránsitos de Quirón y cómo podemos interpretarlos? Claro que sí. Los tránsitos astrológicos en general se refieren al movimiento de los planetas en el cielo y cómo su posición en un momento dado interactúa con nuestra carta natal. En el caso de Quirón, sus tránsitos actúan como catalizadores de procesos de sanación, a veces dolorosos, pero con un potencial transformador inmenso. Es decir, que cuando Quirón transita por un punto sensible de nuestra carta natal, es como si se encendiera una luz sobre nuestras heridas. exactamente. Imagina, por ejemplo, a una persona con Quirón natal en la casa 6, la casa del trabajo y la salud. Cuando Quirón en tránsito toque esta casa, podría experimentar una crisis laboral o un problema de salud que la obligue a replantearse su estilo de vida y sus prioridades. Wow, suena intenso. Sería como si el universo le estuviera diciendo, presta atención a esta área de tu vida, que necesita sanación. Precisamente. Y la forma en que la persona enfrente esta crisis dependerá de su nivel de conciencia y de cómo haya integrado la energía de Quirón en su vida. Claro, si ha estado ignorando sus necesidades, trabajando compulsivamente o descuidando su salud, este tránsito podría ser una llamada de atención para que empiece a cuidarse de verdad. Sí, y no olvidemos que los tránsitos de Quirón también pueden ser momentos de gran creatividad y crecimiento, aunque vengan acompañados de dolor y crisis. ¿Cómo es eso? No lo veo muy claro. Si hay dolor y crisis, ¿dónde está la creatividad? Pues la crisis nos obliga a buscar nuevas soluciones, a salir de nuestra zona de confort y a desarrollar recursos que no sabíamos que teníamos. Ah, ya entiendo. Es como si la herida nos empujara a ser más creativos, a encontrar nuevas formas de sanar y de vivir. Exacto. Por ejemplo, imagínate a una persona con Quirón en la casa 5, la casa de la creatividad y la expresión personal. Cuando Quirón en tránsito active esta casa, podría experimentar un bloqueo creativo o una crisis de identidad que la lleve a cuestionarse su forma de expresarse en el mundo. Uf, un momento difícil para los artistas, escritores o cualquier persona que se exprese a través del arte. Sí puede serlo, pero al mismo tiempo este tránsito puede impulsar a la persona a encontrar nuevas formas de expresión, a romper con viejos patrones y a conectar con su autenticidad. Es como si la herida se convirtiera en la semilla de un nuevo florecimiento creativo. Me encanta esa imagen. Precisamente la belleza de los tránsitos de Quirón es que nos muestran que incluso en medio del dolor hay una oportunidad para sanar y crecer. Es una visión esperanzadora. Y hablando de esperanza, ¿podrías hablarnos un poco sobre la influencia de Quirón en el mundo actual? ¿Hay algún evento colectivo que refleje su energía de sanador herido? Por supuesto. El libro de Melanie Reinhardt, que estamos usando como referencia, menciona varios eventos colectivos que coinciden con tránsitos de Quirón. Por ejemplo, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, un movimiento que puso en evidencia las heridas profundas de la segregación racial y la necesidad de sanar la división entre las personas. Un ejemplo poderoso de cómo la energía de Quirón nos impulsa a luchar por la justicia y la igualdad. Exacto. Y no olvidemos el movimiento ecologista, que surgió con fuerza en las décadas de los 70 y 80, coincidiendo con el descubrimiento de Quirón. Claro, el movimiento ecologista nos muestra la herida de la desconexión con la naturaleza, la necesidad de sanar nuestra relación con la Tierra y de encontrar un equilibrio entre el progreso humano y el cuidado del planeta. Precisamente este movimiento ha ido evolucionando y adaptándose a los nuevos desafíos, mostrando la capacidad de Quirón para renovarse y encontrar nuevas formas de sanación. Es como si Quirón nos estuviera guiando hacia un nuevo paradigma de conciencia, donde la sanación personal y la sanación planetaria van de la mano. Es fascinante cómo su energía se manifiesta tanto a nivel individual como colectivo. Totalmente de acuerdo. Y para profundizar aún más en la influencia de Quirón en el mundo actual, podemos analizar su relación con otros planetas transpersonales, como Urano, Neptuno y Plutón. Estos planetas, por su movimiento lento y su significado profundo, representan fuerzas generacionales que moldean la conciencia colectiva. Me parece una idea genial. Empecemos por Urano, el planeta del cambio, la innovación y la revolución. ¿Cómo se combinan las energías de Quirón y Urano? La combinación de Quirón y Urano puede ser explosiva y transformadora. Urano rompe estructuras, desafía las normas establecidas y nos impulsa a la liberación.
Quirón, por su parte, nos muestra las heridas que nos impiden ser libres, las creencias limitantes y los patrones de comportamiento que nos mantienen atrapados en el pasado. Es como si Urano fuera el detonante, y Quirón es sanador trabajando juntos para liberarnos de aquello que nos impide evolucionar. Exacto. Y esta combinación de energías puede manifestarse a nivel individual y colectivo. A nivel individual podemos experimentar cambios repentinos e inesperados que nos obligan a afrontar nuestras heridas y encontrar nuevas formas de ser. Me imagino que puede ser una experiencia intensa y desafiante, como un terremoto que sacude nuestra zona de confort y nos obliga a reconstruir nuestra vida sobre una base más sólida. Sí puede serlo, pero también puede ser muy liberadora. A nivel colectivo, la combinación de Quirón y Urano puede impulsar movimientos sociales y cambios políticos que nos lleven hacia una sociedad más justa y equitativa. Urano y Quirón trabajando juntos para sanar las heridas de la humanidad. Precisamente. Y la energía de esta combinación se ha manifestado en eventos, como la caída del muro de Berlín, la primavera árabe, o el movimiento Black Lives Matter. Eventos que nos muestran la fuerza transformadora de la conciencia colectiva, la capacidad de la humanidad para romper con el pasado y crear un futuro mejor. Exacto. Y ahora, para seguir explorando la influencia de Quirón en el mundo actual, vamos a adentrarnos en el reino de Neptuno, el planeta de los sueños, la espiritualidad y la disolución de las fronteras. Un territorio fascinante y misterioso. ¿Cómo se combinan las energías de Quirón y Neptuno? La combinación de Quirón y Neptuno nos conecta con la dimensión transpersonal de la sanación, con la compasión, la empatía y la búsqueda de la unidad. Neptuno disuelve las fronteras, nos invita a trascender el ego y a conectar con algo más grande que nosotros mismos. Es como si Neptuno nos mostrara la dimensión espiritual de la herida, la conexión entre nuestro dolor individual y el dolor del mundo. Exacto. Y Quirón nos ayuda a integrar esa experiencia a nivel personal, a encontrar la medicina en el sufrimiento y a convertirnos en agentes de sanación para nosotros mismos y para los demás. Es decir, Neptuno nos eleva a la dimensión espiritual y Quirón nos trae de vuelta a la Tierra con una nueva conciencia y una mayor compasión. Precisamente. Y esta combinación de energía se ha manifestado en el surgimiento de nuevas formas de espiritualidad, en la búsqueda de la sanación a través de la meditación, el yoga o las terapias energéticas. Es como si la herida de Quirón nos estuviera llevando a una nueva era de conciencia, donde la espiritualidad no se limita a las religiones tradicionales, sino que se integra en la vida cotidiana. Exacto. Y la energía de esta combinación también se ha manifestado en el arte, la música y la literatura, inspirando obras que nos conectan con la belleza, la sensibilidad y la profundidad del alma humana. Es fascinante cómo Quirón y Neptuno trabajan juntos para sanar las heridas del alma, a través de la creatividad y la expresión artística. Y ahora, para completar nuestro viaje por la influencia de Quirón en el mundo actual, vamos a adentrarnos en el territorio de Plutón, el planeta de la transformación profunda, la muerte y el renacimiento. Un territorio intenso y desafiante. La combinación de Quirón y Plutón nos confronta con nuestras heridas más profundas, con los traumas del pasado y con la necesidad de transformación radical. Plutón nos lleva a las profundidades del inconsciente, a la sombra, a la oscuridad que hay en nosotros y en el mundo. Es como si Plutón nos obligara a mirar a los ojos a nuestros demonios, a enfrentar aquello que más tememos. Exactamente. Y Quirón nos ayuda a encontrar la luz en la oscuridad, a sanar las heridas del alma a través de la aceptación, la compasión y la integración de la sombra. Es decir, Plutón nos lleva al abismo, y Quirón nos muestra el camino de regreso a la superficie, con una nueva conciencia y una mayor fortaleza. Precisamente. Y esta combinación de energías se ha manifestado en eventos como TON, la crisis financiera de 2008, la pandemia COVID-19 o la guerra en Ucrania. Eventos que nos han confrontado con la fragilidad de la vida, la incertidumbre del futuro y la necesidad de transformación profunda a nivel individual y colectivo. Exacto. Y la energía de esta combinación también se ha manifestado en el surgimiento de nuevas formas de terapia, en la búsqueda de la sanación a través del trabajo con el trauma, las emociones reprimidas y la sombra. Es como si la herida de Quirón nos estuviera llevando a una nueva era de conciencia, donde la sanación no se limita a los síntomas físicos, sino que abarca la totalidad del ser humano. Y para seguir explorando la influencia de Quirón en nuestras vidas, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los aspectos de Quirón con otros planetas. Retomando nuestra inmersión en el mundo de Quirón, me gustaría enfocarnos en cómo su energía puede ayudarnos a sanar y a evolucionar. Hablamos de las casas, los tránsitos, los aspectos, pero al final, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida diaria? Esa es la pregunta clave. Recuerda que la posición de Quirón en la carta natal no es una condena, sino una invitación a la transformación. Nos muestra áreas de vulnerabilidad, pero también de potencial sanador. Es como si la vida se convirtiera en un portal hacia una profunda sabiduría interior. Exactamente.
Y cada aspecto que Quirón forma con otros planetas nos da pistas sobre cómo podemos trabajar con esa herida para convertirla en un don. Por ejemplo, un aspecto armónico entre Quirón y Venus, el planeta del amor y la belleza, puede indicar una gran capacidad para sanar a través del arte, la música o la expresión creativa. Serían personas que encuentran en la belleza una fuente de consuelo y sanación, tanto para sí mismos como para los demás. Así es. Esta combinación de energías puede manifestarse en artistas, terapeutas o simplemente en personas con una gran sensibilidad estética y una capacidad innata para crear armonía y belleza en su entorno. Es como si la herida de Quirón se transformara en una fuente de inspiración, impulsándolos a crear belleza a partir del dolor. Precisamente. Y esa capacidad de transformar el dolor en belleza es uno de los mayores dones de Quirón. Hablando de dones, ¿qué nos puedes contar sobre la influencia de Quirón en el desarrollo de la conciencia? ¿Cómo nos ayuda Quirón a evolucionar a nivel individual y colectivo? Quirón nos enseña que la sanación es un camino de autoconocimiento, de aceptación de nuestras limitaciones y de integración de nuestras sombras. A medida que vamos sanando nuestras heridas, vamos expandiendo nuestra conciencia y nuestra capacidad de amar y comprender. Es como si Quirón nos guiara a través de un proceso de alquimia interior, transformando el plomo de nuestro dolor en el oro de la sabiduría y la compasión. Exacto. Y este proceso de transformación individual tiene un impacto en la conciencia colectiva. A medida que más personas sanan sus heridas, la vibración del planeta se eleva y se crea un campo energético más armónico y amoroso. Es decir, la sanación individual contribuye a la sanación del mundo. Qué hermoso mensaje nos deja Quirón. Totalmente. Para que este proceso de sanación colectiva se acelere, es fundamental que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de su propio viaje, de autoconocimiento y transformación. Es como si Quirón nos estuviera llamando a convertirnos en guerreros espirituales, a luchar por la sanación de nuestras propias heridas, para contribuir a la creación de un mundo más consciente y compasivo. Precisamente. Y para cerrar esta inmersión profunda en el mundo de Quirón, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedes honrar la energía del sanador herido en tu propia vida? ¿Cómo puedes usar tus heridas como fuente de sabiduría y compasión para contribuir a la sanación del mundo que te rodea? Una pregunta poderosa para cerrar esta fascinante inversión en el mundo de Quirón. A todos ustedes, queridos oyentes, les invitamos a seguir explorando este arquetipo en sus propias vidas, a descubrir la medicina que se esconde en sus heridas y a usarla para sanar a sí mismos y al mundo que les rodea. Hasta la próxima.